Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato. En este caso vamos a estudiar el punto 5 que se llama Uso y aprovechamiento de las aguas. Un punto importantísimo porque vamos a hablar a ver cómo el ser humano pues de alguna manera usa las aguas, usa el agua que tenemos, los recursos hídricos y de la manera que estamos haciendo un mal uso claramente de esos recursos hídricos que tenemos, que como muy bien sabéis son muy diversos, puesto que hay que distinguir entre los recursos hídricos que tenemos en la zona, por ejemplo, del norte de la península ibérica, que como bien sabéis esas precipitaciones hace que los recursos sean más abundantes, tanto en los lagos como en los ríos, etcétera, con la zona sur, que obviamente pues las precipitaciones son fundamentales, son muy escasas y cada vez más escasas y son las que están haciendo pues que tengamos menos recursos. Por tanto, este punto vamos a estudiar en primer lugar el agua como recurso, para qué sirve, por ejemplo. Y luego vamos a ver la gestión del agua y las infraestructuras hidráulicas construidas por el ser humano. Y en tercer lugar vamos a ver dos problemas que tenemos y que son cada vez más importantes, por eso esto hace que este punto sea muy importante, que son la incidencia de las sequías y las aguas torrenciales. En primer lugar, hay que decir que actualmente la ONU ha lanzado hace unos años un conjunto de objetivos que se pretenden conseguir en el año 2030, que son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, o también llamados ODS, ¿vale? Esa Agenda de Desarrollo Sostenible destacan 17 objetivos. Entre los 17 objetivos, que tienen todos, pretenden todos promover un mundo más justo y pacífico, erradicando la pobreza del mundo, como dice el concepto, uno de esos es que todo el planeta, todo el mundo en nuestro planeta, tenga acceso a agua limpia y saneamiento. Es decir, el acceso universal y equitativo de agua potable para el consumo humano y también para los cultivos, que obviamente es fundamental también para la alimentación humana. Por tanto, como estamos viendo, el agua es un recurso. Y hay que decir que si es uno de los 17 ODS, es porque tenemos un problema con el agua y vamos a tenerlo cada vez más en el futuro debido a este fenómeno que se llama cambio climático. De hecho, muchos de los ODS están vinculados y tienen como objetivo combatir o, de alguna manera, aminorar el cambio climático, porque combatirlo va a ser muy difícil por cómo estamos yendo. En este caso, a nivel de España, vamos a centrarnos en nuestro país, el agua, pues, o la cantidad total de agua que tenemos anualmente aproximadamente, es de unos 111.000 hectómetros cúbicos de agua. Ese sería, digamos, el agua que podemos usar anualmente en nuestro país. De esos 111.000, 109.000 hectómetros lo aportan los ríos españoles. Es decir, que como estamos viendo, los ríos son fundamentales, son auténticas venas y arterias de nuestro país para poder obtener agua, para poder no solamente utilizarla nosotros, sino también los cultivos. Y de esos 111.000 hectómetros cúbicos, 2.000 hectómetros cúbicos lo aportan los acuíferos subterráneos. Para que veáis que aunque sean menos importantes, entre comillas, sí que es cierto, en algunas partes de España, lo hemos comentado, son de importancia increíble, ¿no? Como por ejemplo en la zona sur de la península ibérica. Pero a pesar de eso tenemos un grave problema. Y ese grave problema es que a pesar de tener 111.000 hectómetros cúbicos de agua, como siempre, hay una enorme desigualdad en la riqueza hídrica de España. Hay zonas de España que tenemos muchísima riqueza hídrica, como por ejemplo es el caso de la región atlántica, que corresponde, como muy bien sabéis, con el clima oceánico, clima atlántico, con muchas precipitaciones. Y no solamente muchas precipitaciones, sino también hay una evaporación menor, algo que también hemos estudiado como uno de los factores de los ríos, puesto que al haber más nubosidad y menos insolación, pues obviamente la evaporación es menor. Sin embargo, en la región del sur, la zona sur, el resto de España, incluidos los archipiélagos, pues hay un enorme déficit hídrico. Es decir, que las cuencas hídricas, las cuencas de nuestros ríos, representan un enorme déficit. El agua
que tenemos en el resto de la península ibérica, exceptuando al norte, no basta para poder cubrir las necesidades de consumo humano y agrario. Y de hecho son al mismo tiempo, fijaos qué contraste, son las regiones que más demandan agua, no solamente para el consumo humano, sino también para el agrario. Así que fijaos la situación. Tenemos una España con bastante potencialidad a nivel hídrica, y sin embargo tenemos una España, que es el resto, exceptuando el norte, que requiere mucha agua para el cultivo, mucha agua para el ser humano, pero sin embargo es la zona que menos agua tiene y que más necesita. Por eso hace que en muchas ocasiones algunos ríos requieran de un proceso que se llama trasvase. Es decir, trasvasar el agua de ríos que tienen más caudal a ríos que tienen menos caudal para el consumo humano y para la agricultura. Ahora de hecho vamos a verlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanto déficit hídrico en España? ¿Por qué cada vez tenemos menos agua en España? Pues mira, el motivo principal es por el aumento del consumo de agua humano. Y humano en general, no solamente para el consumo humano para beber agua, sino también para el consumo agrario. Esto es debido a que en España, desde los últimos años, ha habido un proceso intenso de urbanización de España. Ese proceso intenso de urbanización en España ha provocado la creación de nuevas instalaciones hidráulicas, nuevas conducciones hidráulicas, que durante su construcción e incluso durante su uso se producen pérdidas de agua. Y aunque parezca que no, son muchos los hectómetros de agua perdidos al año debido a esto. También por los usos industriales del agua, es algo bastante obvio. Además, puesto que hay un aumento de los usos agrícolas del agua, especialmente en Andalucía. El agua es fundamental para el cultivo de mango o aguacate. Y os cuento por qué. Porque el mango y el aguacate son dos tipos de productos que son de tipo tropical, es decir, que no deberían producirse en España, pero en Málaga se dan las condiciones climatológicas suficientemente buenas como para su producción. De hecho, somos la única parte de Europa en la que se puede producir estos dos productos tropicales. Problema, que requieren una cantidad de agua muy grande, y eso hace que muchos de los productores de aguacate y mango tiren de los acuíferos, del agua subterránea, provocando que, pues en muchos casos, esa agua subterránea se vea muy afectada por esa cantidad de agua que requiere el mango y el aguacate. Y también el olivo, por cierto. Además, hay un aumento descontrolado del turismo en España. El año pasado nos visitaron 85 millones de personas, y obviamente esas 85 millones de personas que nos visitaron requieren agua que pertenece obviamente, que es nuestra, y que la utilizan en sus hoteles, se utilizan en los bares, etcétera. Así que no solamente es el agua para los españoles, sino el agua también para los turistas que nos visitan, como es normal. Y además hay que tener en cuenta un elemento fundamental, y es que hay elementos de mejora de calidad de vida nuestra, como el golf, que requiere una cantidad de agua enorme para poder mantener todos los campos de golf, y también los electrodomésticos, que requieren muchísima agua, como el lavavajillas o la lavadora. Aquí, fijaos, el porcentaje del consumo de agua. Fijaos que el 80% del consumo de agua es para la agricultura de regadío, que es el tipo de agricultura que requiere agua, aparte de la lluvia. También para el consumo doméstico, fijaos que es solamente un 14%, que no es demasiado, y para la industria un 6%. Pero fijaos como el regadío, fijaos que casi todo va para la agricultura, cosa que no para de aumentar, por cierto. De hecho, aquí vemos el aguacate y el mango. Como digo, son cultivos tropicales, pero aún así se pueden plantar en zonas de la Costa del Sol y también en la zona de la Costa de Granada, pero hay que decirlo claro, los requisitos de agua son inasumibles a largo plazo. Es verdad que a nivel económico es una fuente de ingresos muy importante para los agricultores, pero de cara al futuro va a ser un problema muy grande debido a la sobreexplotación de los acuíferos. Eso en cuanto al uso al agua como recurso. En cuanto a la gestión del agua e infraestructuras hidráulicas, hay que decir que para poder solucionar esta desigualdad de riqueza hídrica de España, hay que intentar hacer un plan hidrológico. De hecho, el gobierno hace un plan hidrológico. En este plan hidrológico se tiene que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ese plan hidrológico se está teniendo en cuenta y debe tener en cuenta que para mejorar la cantidad de agua de España tiene que mejorar también el aumento de agua embalsamada. Eso está claro. El agua embalsamada en embalses, por ejemplo, debe aumentar. O por lo menos tiene que mantenerse como ahora, cosa que ya está viendo cada vez que es más insuficiente. Al mismo tiempo, también mejorar el sistema de reciclaje del agua.
Es decir, usar agua reciclada y depurada, obviamente. Y al mismo tiempo también mejorar los sistemas de depuración de agua residual. Esos 3 elementos hay que tenerlos en cuenta. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues gestionando bien estos elementos. Los embalses, los canales, los pozos y las plantas desaladoras. Es decir, que ese plan hidrológico nacional, que por cierto existe, un plan hidrológico nacional, tiene que gestionar de forma correcta para evitar que en el futuro nos quedamos sin agua, hablando en plata, los embalses, los canales, los pozos y las plantas desaladoras. Vamos a comenzar a hablar de los embalses. Aquí nos encontramos con algunos de los embalses de España. Fijaos que el de Alcántara, uno de los más grandes, el de Almendra, el de Buendía o el de la Serena, son algunos repito, de los embalses más importantes. Algunos se usan, como estamos viendo, con uso hidroeléctrico, debido al caudal que presenta el agua, que es suficiente como para poder utilizarlo con fines hidroeléctricos, para producir electricidad. Y hay que decir que estos embalses nos permiten producir 109.000 hectómetros cúbicos de agua. Hay mucha gente que critica los embalses, pero fijaos, sin los embalses españoles solamente podríamos utilizar 9.000 hectómetros cúbicos de agua. Fijaos la diferencia, así que podemos utilizar 100.000 hectómetros cúbicos de agua más gracias a los embalses. Hay que dejar claro que los embalses tienen elementos beneficiosos y también tienen elementos que son inconvenientes. Vamos a ver algunos de los beneficios y algunos de los inconvenientes. En cuanto a los beneficios, pues aseguran el suministro de agua, que yo creo que es lo más importante. Al mismo tiempo reducen las inundaciones al regular también el caudal de los ríos. Los embalses regulan los caudales de los ríos, de modo que en momentos en los que llueve muchísimo, el caudal del río se puede regular cerrando las puertas de los embalses y evitando que se llene demasiado de agua el caudal del río, el curso fluvial. También sirve para producir energía hidroeléctrica, electricidad, ya lo sabemos que para ello también sirve. Y también ¿por qué no? Se usan para actividades recreativas para la sociedad, como por ejemplo las famosas playas del interior, que son playas artificiales creadas en los embalses, que hace que la gente que no puede acceder a la playa pueda ir allí para poder pasar un día de playa, pero sí moverse mucho de su pueblo o de su ciudad de interior. Los inconvenientes, bueno, pues también los hay. Los embalses tienen un alto coste económico, alteran el curso natural de los ríos, el humano altera los ríos debido a los embalses, tienen una vida útil relativamente corta, entre 50 y 200 años, y hay que decir que cuando se crea un embalse, eso es cierto, supone el traslado de comunidades animales como las aves y también comunidades humanas a otros lugares, porque los embalses tienen que construirse a lo mejor en zonas de valle en los que había antiguamente un pueblo, como por ejemplo pasa con el pueblo de Mediano, fijaos, en Huesca. Ahí tenemos el Pirineo precioso aragonés. Bueno, pues este embalse de Mediano, para poder construirse, tuvieron que llenar de agua un valle natural, que había un pueblo. De hecho, todavía se observa, cuando el embalse baja un poquito de nivel de agua, pues la torre de la iglesia, porque el resto del pueblo se encuentra literalmente debajo del agua. Eso en cuanto a los embalses. Vamos a pasar ahora a hablar un poco pues de los canales. Hay que decir que los canales sirven pues para dos cosas fundamentalmente, y además son dos cosas muy importantes. En primer lugar, sirven para trasvasar el agua de los ríos a las ciudades. Uno de esos canales más famosos y además histórico es el Canal de Castilla, ¿vale? Construido pues hace muchos siglos y que tenía ese objetivo, ¿no? Pues mejorar, pues no solamente transportar agua de ríos a ciudades, sino también mejorar las relaciones comerciales entre ciudades del interior, puesto que no tenían mar, pues utilizaban el Canal de Castilla. Pero cuidado porque los canales también tienen otra utilidad muy importante, que es trasvasar el agua de un río a otro río. Hemos dicho que los ríos, que en ocasiones, debido a esa desigualdad hídrica en España, en algunos ríos que tienen más caudal, se trasvasa parte de ese caudal a algunos ríos que tienen menos caudal. Este hecho es tremendamente polémico. De hecho, uno de los trasvases más polémicos que hay en España es este que se ve aquí. El trasvase Tajo-Júcar Segura. Eso es porque el Tajo
es un río más importante, bastante más largo, bastante más caudaloso que el Júcar o el Segura, y eso hace que pues, se intente trasvasar parte de ese caudal a ríos que tienen un déficit hídrico muy importante, especialmente el río Segura, que además es muy necesario para la agricultura. Claro, ¿qué dicen los agricultores de que se encuentran o que necesitan del río Tajo? Pues se quejan claramente de que pierden esos recursos hídricos porque pasan al río Segura. Eso en cuanto a los canales. En cuanto a los pozos. Pues bueno, en cuanto a los pozos, tenemos que decir que, como estamos viendo, ahí se ven en puntitos de diferente color, azul, rojo y naranja, lugares donde se ubican pozos de agua que utilizan los acuíferos subterráneos de España. Hay que decir que, como estamos viendo, todas las zonas que se ven aquí, como por ejemplo el Valle del Guadalquivir, la zona de Castilla-La Mancha, zonas como por ejemplo el Valle del Duero y toda la submeseta norte y también la zona levantina, son zonas que hay muchísimos pozos, se acumulan muchísimos pozos debido a que son zonas de regadío, son zonas que necesitan agua para la agricultura, ¿vale? Pero problema, que se están sobreexplotando a unos niveles tremendos. Por poner un ejemplo, debido a que cada vez llueve menos en las zonas del Valle del Guadalquivir, el olivar andaluz, que era un olivar de secano, sí, un olivar que no requería agua, ¿vale? Pues agua, me refiero de regadío, sino que con el agua de la lluvia bastaba, ha provocado que se conviertan en cultivos de regadío, puesto que necesitan más agua que el que cae de lluvia. Por tanto, los agricultores tienen que utilizar los pozos y aspersores, como estamos viendo, para poder cultivar olivos, porque ya no se puede cultivar sin esto, cosa que antiguamente pues no ocurría. Fijaos cómo el cambio climático está provocando que los problemas de agua en España estén aumentando. Voy a ponernos aquí una práctica que en ocasiones ha caído en selectividad y que es muy interesante que veamos. Fijaos, por ejemplo, la primera pregunta sería: enumere del 1 al 11 las principales ríos de las cuencas que aparecen. Es muy sencillo. Además, el segundo es: ¿qué comunidades autónomas tienen balance hídrico negativo? Fijaos, Cataluña, todo lo que es la parte de Valencia, todo lo que es la parte de Murcia y también parte de Andalucía, al igual que Baleares y Canarias, son zonas con balance hídrico negativo. Por tanto, podemos decir que prácticamente casi todos los ríos de la vertiente mediterránea tienen balances hídricos negativos. Y las razones de este balance hídrico negativo, como hemos comentado, esta diferencia tan grande entre los ríos que se encuentran en la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea, es, entre otros motivos, pues por el clima. Sí, el clima es uno de los factores fundamentales que provocan esta pérdida continua de agua en la vertiente mediterránea con respecto a la vertiente atlántica. No solamente debido a eso, sino también debido a el uso también que se hace en esta vertiente mediterránea de este agua, ¿no? Usos para la agricultura, que demandan muchísima cantidad de agua, y eso provoca pues, que el balance hídrico sea más negativo aún, junto con el clima de por sí. Vamos a ver el siguiente elemento que es necesario que se gestione por el plan hidrológico, que son las plantas desaladoras. Hay que decir que las plantas desaladoras son importantísimas porque aportan el 3% de agua que usamos en España. Además, se localizan siempre en zonas de costa, puesto que son plantas que sirven para desalar agua de mar. Y la tecnología ha mejorado bastante, sin embargo su coste económico es muy alto. Y hay que decir que estas plantas desaladoras, como el de Carboneras en Almería, hace que en la zona de costa muchas veces el agua de los grifos sea agua de mar desalada. De hecho, hay mucha gente en Málaga, en Almería, en Huelva, que dice que prefiere beber agua embotellada a agua del grifo, puesto que dice que a veces tiene un sabor a lejía. Y eso es cierto. Entonces, eso hace que eso es debido a que es agua que se ha tratado en estas plantas desaladoras, que aunque haya mejorado mucho la tecnología, sigue teniendo algunos problemillas. Vamos a pasar en último lugar por los dos problemas que tenemos, otros problemas que tenemos también relacionados con el agua en España, que es la sequía y las aguas torrenciales. Con respecto a las sequías y las aguas torrenciales, hay que decir que fundamentalmente vamos a empezar con la sequía. Y la sequía es la falta o escasez de agua en una zona determinada. Hay que decir que se mide comparando las precipitaciones caídas en un periodo concreto de sequía con las precipitaciones caídas habitualmente en el pasado. Es decir, cuando decimos que hay sequía, cuando vemos que en ese año ha caído menos agua
de lluvia que en otros años anteriores. Eso ahí decimos que estamos en un periodo de sequía. En España es muy típico la sequía. De hecho, estamos viviendo en un periodo bastante importante de sequía debido, entre otros motivos, a que el clima está cambiando cada vez más y por tanto hay menos lluvia en la península ibérica, especialmente en el sur. Además, hay que decir que hay varios tipos de sequía debido al factor humano, aunque hay que decir que el factor humano en este sentido es el más importante y el que más vinculado está con los problemas de agua en España, con la sequía vinculada con España, debido a que el hombre, digamos, que hace, como hemos dicho antes, un uso bastante inadecuado del agua. Hay que decir que la sequía, como digo, es cada vez un problema mayor, también debido a que esta sequía también está vinculada a un problema que se llama desertificación. El desierto árido se está extendiendo, al igual que también los climas más áridos se están extendiendo desde el sur. Y obviamente la sequía va a ser un mal que va hacia más con el paso del tiempo. Pero cuidado, al mismo tiempo, y esto parece como contradictorio, pero no lo es, al mismo tiempo que hay sequía, nos encontramos que hay cada vez más lluvias torrenciales. Fijaos qué cosas. Y cada vez va a ser más común estas lluvias torrenciales vinculadas, por ejemplo, a las danas, debido al calentamiento del mar Mediterráneo, que es cada vez mayor. De hecho, uno de los motivos de la dana de Valencia es porque esa depresión del jet stream chocó con un aire caliente del Mediterráneo, básicamente, que estaba muy recalentado, y eso provocó unas precipitaciones muy grandes y que, como digo antes, están relacionados con la dana, con la gota fría. Además, las danas, aunque sea lluvia, no mejora la sequía, porque llueve en días lo que llueve en un año. Es más, de hecho, este año, a pesar de la dana, se ha recogido menos agua que el año pasado. Por tanto, porque llueva torrencialmente no significa que ni que haya sequía ni que llueva más a lo largo del año. Significa simplemente que llueve casi todo lo del año en muy pocos días, lo cual se convierte en un problema, como hemos visto, por desgracia, en Valencia. Muy bien, chicos, pues con esto hemos acabado el tema, ¿vale? Hemos acabado el punto relacionado con los usos y aprovechamientos del agua. Espero que haya sido fácil de entender y nos vemos en el siguiente tema, que será dentro de poco. Un saludo y hasta luego.